Listo. Ahorita entonces vamos a ver. Quiero que empecemos a, bueno, repaso lo de ayer, ¿verdad? Hicimos una comparativa a la resonancia magnética y la tomografía. ¿Con qué empezamos? Empezamos primero a notar de que todo lo que era tejido, estructura, o sea, todo lo que era estructura de tejido, ¿sabes? Lo visualizamos con muy buen detalle. En este caso el cerebro, ¿verdad? Y cualquier otro órgano tejido, ¿sabes? Lo visualizamos muy bien. Sin embargo, tal y como vimos ayer, esta limitante, se me presenta mucha limitante al momento de visualizar estructuras óseas. Y tal como estamos viendo aquí, fíjense muy bien que aquí, si comparamos estas tres imágenes, la de tomografía, la de T1 y T2 en resonancia, vemos que en la de tomografía se visualiza muy, pero muy bien las estructuras óseas. En cambio, la T1 y la T2 me da ahí varias limitantes. ¿Y por qué era esto? Esto es porque la información que nosotros obtenemos de estructuras óseas se va a limitar muchísimo a la resonancia debido a la baja concentración de moléculas de agua. Y como las moléculas de agua, sabemos muy bien que son conformadas también por átomos de hidrógeno, y los átomos de hidrógeno tienen núcleos de hidrógeno, y vimos que la resonancia magnética tiene esa información, principalmente los núcleos de hidrógeno. ¿Qué me dice eso? Que a fin de cuentas mi información va a ser que va a ser limitada para estructuras óseas. Va a ser limitada. Entonces, en ese sentido, los radiólogos prefieren, para el momento de hacer diagnósticos, específicamente de todo lo que es la parte ósea, tomografía. Vamos a ver. Otra cosa, el tiempo de adquisición del estudio. Vimos que en resonancia es mucho mayor que en la tomografía. En la tomografía, sobre todo en la multicorte, yo una tomografía de cerebro, yo la tengo en ¿qué? 1, 2, 3, 4 segundos. En la mayoría de los equipos, y inclusive en los equipos en los equipos de más multicore, con más cortes, yo lo puedo tener menos de un segundo. Entonces, hay una diferencia notable, ¿verdad? Por ejemplo, esta me lleva 8 minutos, me llevará 8 minutos más o menos, dependiendo también de cómo la quiero visualizar. Yo me puede llevar también menos tiempo, inclusive más tiempo me puede llevar. Y veamos esta, la tomografía, de unos 8 segundos, o sea, bastante rápido. Y también, como les dije, va a haber muchos factores que va a depender del tiempo de análisis en la resonancia. Por ejemplo, esta más o menos llevaría unos 20 minutos más o menos, pero créanme que llevaría muchísimo más si yo la quiero con menos ruido, porque aquí yo estoy observando bastante ruido en esta imagen. Si yo la quiero con menos ruido, me va a llevar mucho más tiempo. Y si la quiero con mejor resolución espacial, me va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, van a haber varios factores que me van a depender del tiempo de análisis. Y esto hace de que haya circunstancias en las que se me dificulta a mí realizar la resonancia para estudios, por ejemplo, como les dije, caso de emergencias, o por ejemplo, con pacientes que son muy desesperados, por ejemplo, un niño operativo, o un paciente con claustrofobia, porque todo este tipo de pacientes se desesperan muy rápido y se empiezan a mover y ya se me arruinó el estudio cuando se empiezan a mover. Entonces, bueno, son circunstancias, ¿verdad? Hay que saberlas. Otra cosita, y esto es lo que vimos, esto es algo nuevo que empezamos a ver de hoy. Y fíjense que al momento de visualizar estructuras pero muy pequeñas, la resonancia magnética es mejor. ¿En qué sentido? Fíjense muy bien. Aquí les presento una tablita de cuánto es el mínimo tamaño de tablet por cada modalidad de imagen. O sea, cuánto es lo más pequeño que yo puedo visualizar en la imagen. Eso es básicamente lo que nos quiere decir aquí. Vamos a poner aquí. ¿Cuánto es lo más pequeño? ¿Cuánto es lo más pequeño que yo puedo visualizar en la imagen? O sea, ¿cuánto es el tamaño más pequeño? ¿Cuánto es lo más pequeño? El tamaño más pequeño que yo puedo visualizar en la imagen. Entonces, fíjense muy bien, vámonos directamente a la tomografía y miren aquí cuánto es lo más pequeño que yo puedo visualizar. 0.3 milímetros, muy pequeño, 0.3 milímetros, pero miren aquí la resonancia, 1 milímetro. ¿Qué significa esto? ¿Qué dato es más pequeño? 0.3 o 1. 0.3. Sí, correcto, 0.3. ¿Quién me dice esto? O sea, me dice que yo puedo visualizar objetos más pequeños hasta 0.3 milímetros de tamaño, mientras que en la resonancia yo puedo visualizar objetos más pequeños de hasta 1 milímetro.
Y esto en ocasiones puede llegar a ser diferencia. Vaya, por ejemplo, digamos que yo quiera estudiar, ¿qué? Por ejemplo, microclasificaciones de la mama. Ok, puede que tal vez en la tomografía sea mejor porque me permite visualizar objetos más pequeños, o tal vez infiltración, por ejemplo, en los pulmones, que puede llegar a ser inclusive estructuras muy, muy pequeñas. Puede que tal vez la tomografía sea mejor que la resonancia magnética porque hay más limitantes para estudiar objetos muy pequeños. Entonces, es esta situación que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Que para estudiar objetos muy pequeños, la tomografía me permite hacer estudios de objetos mucho más pequeños. Vamos a ver, continuemos. Continuemos. Vamos a ver, vamos a continuar. Y lo siguiente, fíjense que para todo lo que es información espacial, y cuando yo me refiero a espacial, no me refiero al espacio, sino que me refiero a los órganos que se logran visualizar en la imagen, y como qué tipo de información, vaya, por ejemplo, el volumen de un órgano, la profundidad a la cual se encuentra un órgano, el ancho y el espesor de ese órgano, a esa información espacial yo me refiero. Fíjense que lo que es la tomografía me lo representa con mejor grado de fidelidad o mejor grado o menor grado de error, puedo decir así, menor grado de error. ¿Por qué? Porque siempre hay una diferencia entre la escala que me está mostrando, o sea, siempre hay una diferencia, por decirlo así, entre la longitud que me está enseñando la imagen y la longitud real del órgano o estudio del paciente mismo. Vaya, por ejemplo, digamos que yo quiera medir, por ejemplo, vamos a ver, digamos que quiera medir esto, ok, ¿cuánto sería el ancho desde la parte anterior de lo que es el cuello hasta la parte posterior? Ok, ahí ese dato me lo daría perfectamente la imagen de tomografía, pero este dato no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo dato que tiene el paciente, sino que hay cierta variación. ¿Cuál es el asunto? Que esa variación, o sea, ese pequeño grado de error, es menor en tomografía que en la resonancia magnética. Y esto va a ser muy importante en ciertos casos. Vaya, les comento un caso por experiencia para lo que es la radioterapia. En la radioterapia nosotros necesitamos información espacial muy, pero muy precisa. Vaya, por ejemplo, nosotros necesitamos saber en la radioterapia, por ejemplo, a qué profundidad se encuentra, por ejemplo, un tumor cancerígeno, cuánto es el volumen de ese tumor cancerígeno, por ejemplo, o a qué distancia, por ejemplo, se encuentra cierto órgano rico del tumor cancerígeno. Toda esa información la necesitamos saber en un tratamiento, por ejemplo, radioterapia, y lo que es la tomografía me brinda información más precisa, que es lo que es la resonancia. Por eso es que en ocasiones, por ejemplo, para lo que son tratamientos de tomografía, tratamientos de radioterapia, se utilizan muchísimo más las imágenes de tomografía que las imágenes de resonancia. Y aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos. Vaya, fíjense muy bien, este es un tratamiento para cáncer de tiroides, que se utiliza una imagen de tomografía. Ustedes pueden ver que la imagen aquí es de tomografía, o para el cáncer de mama, por ejemplo, que aquí lo que se está haciendo es irradiando la mama, por un caso de cáncer de mama, se utiliza imágenes de tomografía. ¿Por qué? Porque la información espacial de la imagen de tomografía es más buena que la información espacial que me brinda la imagen de resonancia. Entonces, este es un pro a favor de la tomografía. Vamos a ver, preguntas hasta aquí. Preguntitas hasta aquí. Ninguna pregunta o todo claro, como todo clarísimo. Todo claro. Bueno, todo está Anatomía, claro. anatomía espacial, estamos hablando de toda la estructura de la anatomía del cuerpo. Información espacial, vaya. Información espacial. Información espacial. O sea, ¿a qué me refiero con información espacial? Volumen, espesor, profundidad de los órganos. Los órganos, tejidos o patología que yo quiera visualizar. Patología. Eso me refiero, o sea, ¿qué tan, vaya, por ejemplo, digamos, ya vamos a ver, qué tan profundo, por ejemplo, vamos a ver qué tan profundo, vamos a ver, utilicemos esta imagen de aquí. Vaya, por ejemplo, qué tan profundo se encuentra la médula ósea desde la parte posterior. Vaya, por ejemplo, eso. O qué tan ancho, por ejemplo, o cuánto sería, por ejemplo, el ancho, vamos a ver. Vamos a ver cuánto sería, por ejemplo,
el ancho, por ejemplo, de la tráquea. Vaya, a eso me refiero yo con información espacial. A eso es lo que nos referimos con información espacial. O sea, ancho, volumen, profundidad, todo eso. Todo eso. Entonces, como les digo, la tomografía lo representa con menor grado de error que la resonancia. Vamos a continuar. Continuemos. Y hay otra limitante importante, que es el precio. El precio de una resonancia nunca va a ser el mismo que el precio de una tomografía. Hay una diferencia notable. Y para ello aquí les muestro esta tabla de precios que es del CIDIBIR, de la universidad. No sé si logran ver esos numeritos ahí con claridad. Es decir, no sé cómo lo logran ver ahí desde su computadora o celular, donde están conectados. Sí, se ven claros. ¿Se ve claro? No sé si están en un celular, porque es que en el celular a veces esto es limitado. Es limitado. Vamos a ver, comparemos aquí el precio. Vamos a ver, vámonos al precio. Sí se ve. Sí se ve, ok. Vámonos al precio. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, una resonancia magnética para obtener una imagen del cerebro? O sea, una IRM cerebral simple. Vamos a ver. Costaría alrededor de 3.660. Comparémoslo con la TAC cerebral simple, o sea, la tomografía cerebral simple, costaría 1.680. O sea, más o menos, ¿cuánto es la diferencia? Casi el doble, ¿verdad? O sea, la resonancia magnética del mismo estudio me costaría cerca del doble del pisto, o sea, cerca del doble del dinero, ¿verdad? Vámonos ahora, por ejemplo, una IRM de tórax. ¿Cuánto me costaría? 5.600. ¿Cuánto me costaría la TAC de tórax? O sea, la tomografía de tórax, 2.800. Estamos hablando de casi la mitad del precio. O sea, imagínense, y eso es significativo para pacientes con escasos recursos económicos, porque hay pacientes que un estudio de resonancia es muy caro, es demasiado caro para varios pacientes. Y en ocasiones tienen que ponerse a sacar un préstamo, hacer una recolecta, o inclusive simplemente no se lo hacen. Si hay pacientes, por ejemplo, que hacerse un estudio de biopsia, le sale muy, por ejemplo, un estudio de biopsia que más o menos, dependiendo, andaría costando más o menos 1.500, 2.000. Eso es muy caro para algunos pacientes. ¿Y qué es lo que hace? Se terminan botando la biopsia y no se hace ningún estudio. Entonces, el precio es muy, o sea, el precio, y sobre todo hablando de Honduras, puede ser muy importante. O sea, llega a ser muy importante en varios casos. Por eso es que esto puede llegar a ser limitado también. Vamos a continuar. Continuamos. Ahora, fíjense muy bien. Hay otro asunto, que son las medidas de seguridad. Así la vamos a poner. Vaya, medidas de seguridad. Medidas de seguridad, la vamos a poner aquí. Medidas de seguridad. No le puse el título porque yo consideré que no era necesario. Pero aquí la vamos a poner, medidas de seguridad. Medidas de seguridad. Fíjense que hay otro asunto. Si es verdad que la resonancia magnética, y yo no utilizo radiación ionizante, pero eso no significa que entre medio mundo y Raimundo a la sala de estudio, ¿verdad? Y no es porque yo no quiera ver mucha gente ahí, sino porque yo tengo que tener mucho cuidado, sobre todo con los objetos metálicos que van a ingresar a la sala. Tengo que tener mucho cuidado, porque si se ingresa, por ejemplo, sin que yo me dé cuenta, por ejemplo, si ingresa, por ejemplo, un paciente con una placa metálica, ese paciente va a tener, puede sufrir serias lesiones cuando esté operando el imán del equipo, porque recuerden que es un imán, y un imán atrae objetos metálicos o cualquier objeto susceptible a un imán. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. También, por ejemplo, hay que tener cuidado que no esté ningún aparato metálico dentro de la sala de estudio. Por ejemplo, que puede ser una silla de ruedas, por ejemplo, puede ser un ejemplo, un tanque de gas, puede ser un ejemplo también vaya, ¿qué otro ejemplo? Casos, por ejemplo, vaya, que no vayan a ingresar a pacientes con aritos, con anillos. Aunque no se vayan a hacer un estudio donde esté el anillo o el arito, hay que cuidar de eso también, porque son objetos metálicos. Y cuando se acercan al imán, créanme que ese imán lo va a jalar. Y ahí pueden haber accidentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense que lo que se trabaja es con un detector de metálico, con un detector de objetos metálicos. Así como, por ejemplo, cuando ustedes van al banco para ver que no hay, cuando lo registra el guardia, para vigilar que no anda ningún arma, eso mismo se hace en la resonancia. Lo registra muy bien,
verifican ahí que no se metan con ningún objeto metálico y ya pueden ingresar al estudio. Y la ventaja aquí es que pueden ingresar pacientes y familiares del paciente durante el tiempo de estudio, pueden estar ahí dentro. No hay ningún problema porque no es radiación ionizante lo que va a ocurrir. Entonces, otra cosita que hay que tener cuidado son con los objetos, son con los aparatos eléctricos. También hay que tener cuidado porque con los aparatos eléctricos ese imán se los va a freír, se los va a dañar, con las tarjetas de crédito también. Inclusive con algunas personas que se tatúan, hay algunas cintas que tienen compuestos metálicos y esas personas que se pueden hacer ese tipo de estudios les puede arder la piel o causar un cierto tipo de picazón o molestias. Entonces, hay situaciones que hay que considerar muy bien. Perfecto. Los glasses también. ¿Ah? El glass, donde se pintan las uñas. Esa parte no la sabía. No la sabía. Yo pensé que no había problema con eso, pero no estaba al tanto de eso. No le pregunto si eso también. No. Bueno, hasta donde yo estoy al tanto, no, fíjese. No, hasta donde yo estoy al tanto. Y con los, disculpe, y con los pacientes que tienen, por ejemplo, un tornillo o un clavo, cuando hay, por ejemplo, fracturas o cosas así, no afecta. No se lo hacen. No, porque no pueden ingresar con objetos metálicos. No pueden ingresar. No pueden ingresar con objetos metálicos. Porque, o sea, el imán los va a traer. O sea, si han habido casos, bueno, no en la universidad, pero sí, por ejemplo, pacientes que ingresan con una placa metálica, encienden el imán y la placa metálica atrae al imán y ese imán es súper potente. Como el dios imán es capaz de jalar un carro. Entonces, se hacen otro tipo de estudios, una tomografía, por ejemplo. Frankie. Sí, con Sí, le escucho. ¿Cuánto más o menos es el área que puede tener el magnetismo? El área. Ajá. El área, no le puedo dar una idea, fíjese, no le puedo dar una certeza. Pregunta. Pero en general, fíjese que esa parte no. O sea, ¿hasta qué momento empieza a traer objetos metálicos? Exacto. Si no le puedo decir una parte, lo que sí le puedo decir es que fuera de la sala, ahí no hay ningún problema, pero que una vez dentro de la sala, mientras más cerquita esté, más atrae el imán, más atrae el imán, pero una así como instancia limitante, no se me ocurre ahorita. Entonces, vaya, si es afuera de la sala, podría decirse que por lo menos algunos 5 o 6 metros. No. Es que por lo que le digo, me es difícil darle una medida. Sí, por eso le digo, me es difícil darle una medida. Licenciado, José, sí. me llama la atención como, es cierto, en resonancia magnética no se utiliza la radiación ionizante. Lo mismo que se hace en una sala convencional se puede hacer en una resonancia. Pregunto. ¿Cómo así? ¿Lo mismo en qué aspecto? ¿Puedo yo sacar las radiografías de tórax, así? Sí, o sea, usted puede hacer una resonancia magnética de tórax, una resonancia magnética de cerebro. Igual de cualquier otra parte de miembro inferior y superior. Sí, puede hacer estudios de miembros, sí. Bueno, ahí es donde viene mi pregunta. ¿Usted cree que puede ser posible que un día se elimine la radiografía convencional, el estudio? No creo porque es rápida, es barata y brinda muy buena información en varios casos. Esa es la diferencia con la de resonancia magnética. Entonces. Sí, o sea, sí. Es que no creo porque en Estados Unidos la radiografía es esencial porque es rápida, es barata y brinda muy buena información en varios tipos de estudios. Por ejemplo, para una fractura, muy buena información. No digamos, por ejemplo, por ejemplo, sí, para un montón de estudios. Por ejemplo, infiltración, por ejemplo, para problemas cardiopulmonares, para ver cuánto es el tamaño del corazón, por ejemplo, para ver si hay infiltración en una enfermedad respiratoria. Todo eso lo brinda muy bien la radiografía. Entonces, no creo, imposible. La resonancia está todavía... Pero Ajá. Pero en resonancia se utiliza más para ver los tejidos blandos, ¿verdad? Sí, correcto, como les digo, más para tejidos blandos.
Por ejemplo, si mi objeto es más que todo estudiar el cerebro, uy, ahí la resonancia gana por miles. Gana por miles. Excelente. Gracias, licenciado. Esa era mi duda. Sí, correcto. Comencemos. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver. Otra medida de seguridad, ¿saben qué es? Vaya, fíjense que ese equipo hace mucho ruido. Hace mucho ruido. ¿Saben como qué ruido se puede comparar? Al ruido de una lavadora. Yo lo comparo con el ruido de mi lavadora. Imagínense escuchar una lavadora. Solo en eso. Solo estar escuchando la lavadora durante 30 minutos. Hay gente que le marea escuchar ese ruido durante 30 minutos. Y hay gente que se pone, que le da pánico. Un niño, por ejemplo, escuchar ese ruido durante 30 minutos le da pánico. Un paciente, por ejemplo, con estrés postraumático, digamos que haya tenido anteriormente una experiencia de estrés, puede también generarse estrés en el estudio. Y todo eso hay que considerarlo. ¿Qué es lo que se hace? Hay audífonos especiales. También en ocasiones perfectamente el operador puede hablar con el paciente, puede implementar métodos de relajación al paciente, pero hay que considerar que hace mucho ruido ese estudio. Hace mucho ruido y hay que tener ciertas medidas con ciertos pacientes. Hay pacientes que sí lo toleran, o sea, la mayoría de los pacientes lo toleran, pero hay otros que no. Hay otros que no pueden tolerar ese ruido porque es por bastante tiempo y entonces hay que poner ciertas medidas, como por ejemplo relajación del paciente, usar audífonos que puedan ayudar en estos casos. Vamos a ver, continuemos. Vamos a ahorrar esto y ahora nos vamos a poner a ver del equipo. Hablemos del equipo. ¿Qué horas son? Ok, hablemos del equipo. Sí, tenemos mucho tiempo. Tenemos bastante tiempo. Hablemos del equipo. Vamos a identificar los siguientes elementos. Fíjense muy bien, vamos a encontrar bueno, dentro del gantry. Ahorita me estoy refiriendo al gantry concretamente. Después vamos a hablar de otros equipos especiales. Vamos a referirnos al gantry. ¿Qué vamos a encontrar en el gantry? Vamos a encontrar lo que son bobinas o gradientes. Vamos a encontrar lo que son, gradientes. No vamos a conocer así como gradientes, más que todo se le conoce como gradiente. Vamos a encontrar las bobinas o antenas de radiofrecuencia. Y vamos a encontrar el imán central. O sea, el objeto más cariñoso, el imán central. Porque este imán central obviamente es el que permita, el que manda ahí. Ya no sabes cómo supera todo. Empecemos a hablar de lo siguiente. Antes de que nos pongamos a hablar de todo esto, porque todo esto, hay un principio físico que se llama electromagnetismo. Vamos a ver. Antes de ponernos a hablar de todo eso, quiero que recordemos una cosita, porque yo no quiero ponerme a hablar de cómo funciona ese imán si no recordamos algunas cositas graves, ¿verdad? Esto es algo que yo esperaría que ustedes vieron dentro de la radio. Igual, lo vamos a ver nuevamente para recordárselos. Fíjense muy bien. Un campo magnético es una fuerza invisible que emite todo imán. O sea, todo imán, desde el imán de la resonancia, que utiliza en el equipo de resonancia, hasta el imán más chiquito que tiene ahí pegado a su refrigeradora, emite un campo magnético. Es eso lo que emite todo imán. Todo imán les va a emitir un campo magnético. Todos. Y ese campo magnético es invisible. No lo podemos ver. No lo podemos ver, ese campo magnético. O sea, nuestros ojos no están diseñados para captar ese campo magnético, pero existe ahí, aunque no lo veamos. Y ese campo magnético varía. O sea, varía muchísimo. Varía muchísimo, dependiendo del tipo de imán que lo emite. Fíjense que todo imán va a emitir ese campo magnético, pero aquí hay una cosita clave. Fíjense que emite una serie de líneas. Ustedes están viendo una serie de líneas aquí, ¿verdad? Que todo imán va a emitir una serie de líneas. Por ejemplo, vemos que tengamos dos imancitos aquí, o tengamos un imán en forma de herradura, o tengamos también este tipo de imán es el de la resonancia. Inclusive el campo magnético, inclusive la Tierra es un imán. Es un propio imán que emite un campo magnético. Pero ven ustedes que todo imán emite estas líneas. Emite estas líneas. Esta línea de aquí, por ejemplo, miren aquí, esta línea parte de aquí y termina aquí. Esta otra línea parte de aquí y termina aquí. A esto le conocemos como líneas de campo. O sea, esas líneas que ustedes ven saliendo del imán, le llamamos líneas de campo. Y en conjunto, todas esas líneas de campo forman lo que es el campo magnético. Es eso. Es eso. Entonces, ese campo magnético también va a estar presente
en el equipo de resonancia. Lo que pasa es que ustedes no lo van a ver. Ustedes no lo van a ver, ustedes no lo pueden sentir, ni lo pueden ver. Solo saben que están presentes cuando se le acerca un objeto metálico y hace ¡pam! Se le pegó al imán. Solo ahí saben de que está presente ese campo magnético. De otra manera, ustedes no saben que está presente. Fíjense que otra cosa, esas líneas de campo van a marcar la dirección hacia donde se atraen los objetos susceptibles al imán. Por ejemplo, ¿qué objetos son susceptibles a un imán? Vamos a ver si somos observadores de la naturaleza. ¿Qué objetos han visto ustedes que son susceptibles al imán? Objetos son atraídos a un imán. Veámoslo así, atraídos a un imán. ¿Qué objetos han visto ustedes que son atraídos a un imán? Pregunta, ¿qué objetos han visto ustedes que son atraídos a un imán? El hierro. El hierro, correcto. ¿Qué otro? Una moneda. Sí, una moneda. ¿De qué está hecha una moneda? Bronce. Bronce, correcto. Bronce. Cobre. Bronce. No, bronce. Fíjense que el bronce tengo mis dudas. Tengo mis dudas. El cobre sí, pero el bronce no. No sé. Creo que el bronce no. El cobre sí. El cobre sí. ¿Qué otro? El aluminio. Correcto, el aluminio. Sí, el aluminio. Vaya, digamos estos tres. Estos tres sí son los que captamos. El hierro, el cobre, el aluminio. O sea, se han atraído. Vamos a ver. Fíjense lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Y fíjense que esa línea de campo, por ejemplo, digamos que yo tenga trocitos de hierro, que lo conocemos como limador de hierro, y cuando acercamos esos trocitos de hierro, ustedes van a ver que se van a formar este tipo de líneas. Y de hecho creo que esto es un experimento que haces en la primaria. Fíjense, yo me acuerdo que lo hacía cuando estaba en la escuelita, quizás alguno de ustedes lo ha hecho, acercar trocitos de hierro a un imán. Y ustedes van a ver cómo se forman estas líneas bien interesantes. Estas son las líneas de campo, lo que conocemos como líneas de campo. Esta línea de campo, lo que, como les digo, va a marcar la dirección hacia donde se atraen los objetos susceptibles al imán. Porque ven ustedes, porque de repente vemos solo esos trocitos de hierro en estas líneas de aquí, y por ejemplo, no en esta parte de aquí, o no en esta parte de aquí, o no en esta parte de aquí, porque esas líneas de campo son las que marcan la dirección hacia donde se atraen los objetos susceptibles al imán. Y lo podemos ver así. Aquí podemos ver estos ejemplos, y miren ustedes cómo lo que yo visualizo en un diagrama perfectamente se puede visualizar en la vida real. En ustedes, lo que yo visualizo en un dibujito, perfectamente lo vuelvo a visualizar en la vida real, haciendo ciertos tipos de experimentos especiales. Ahora, fíjense que utilizamos una unidad para describir qué tan intenso va a ser el campo magnético emitido por un imán. Porque sí, porque hay imanes más intensos que otros. ¿Cómo lo sé? Porque hay imanes que atraen objetos más fácilmente que otros. Por ejemplo, un imán más grandecito atrae más fácilmente objetos metálicos que un imán más chiquito. Y a eso le llamamos intensidad del campo magnético. O sea, intensidad del campo magnético es qué tan fácil puede atraer objetos susceptibles al imán. Básicamente eso es la intensidad del campo magnético. La intensidad del campo magnético. Vamos a poner aquí. La intensidad del campo magnético. El campo magnético. La intensidad del campo magnético es qué tan fácil es capaz de atraer objetos. Es que tan fácil vamos a poner, es el imán capaz de atraer objetos susceptibles al imán. Vaya. Y ustedes saben que los objetos susceptibles al imán son los objetos metálicos, por ejemplo, el aluminio, el hierro, el cobre, susceptibles al imán. Eso básicamente. O sea, ¿qué tan fácil lo puede atraer? O sea, ¿qué tan fácil, por ejemplo, es para un imán atraer un clavo, por ejemplo, o atraer una lámina, por ejemplo, de aluminio? Es eso lo que nos referimos con intensidad del campo magnético. Y esa intensidad del campo magnético nosotros la medimos en teslas. En Tesla es la unidad en que nosotros medimos esto. También la podemos medir en Gauss. Fíjense muy bien, vamos a poner aquí. También la medimos en Gauss, pero sobre todo en Tesla. Tesla es la unidad que utilizamos nosotros para la resonancia. Podemos medir en Gauss. Vamos, podemos utilizar Gauss también. Aquí vamos a poner, podemos utilizar Gauss. También podemos utilizar Gauss. Teslas, Gauss. Son los que más que todo trabajamos con Teslas. Y fíjense muy bien, mientras más Teslas tenga ese imán,
les va a describir de que es más potente ese imán. Básicamente eso, o sea, que el campo magnético que emite es más intenso. Vamos a ver, tengamos un ejemplo. Miren muy bien. Un imán es de los chiquitos que tenemos en nuestra casa, pegados en la refri, tiene más o menos 0.01 teslas. Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, que le puedo decir que es poco, no es tan intenso, lo que pasa es que es muy grande y puede extenderse más, tiene una intensidad de campo magnético de 0.0007 teslas. O sea, que Y es por menor al ejemplo, de uno, ¿ah? es menor al que se usa en una refrigeradora, como dice usted. Sí, es menor, es menor, es menor. Si fuera mayor, por ejemplo, cualquier objeto metálico, que usted lo asoma al suelo, ahí se va a pegar. Pero, o sea, si fuese mayor el campo magnético de la Tierra, todos los objetos metálicos deberían traer hacia el suelo, ¿verdad? Pero no es así, es por la gravedad, no por el campo magnético. Miren muy bien, por ejemplo, el del campo magnético del equipo de resonancia tiene 1.5 a 7 teslas. Más o menos es lo que se trabaja. Y esto va a depender del tipo de equipo. Porque hay equipos que emiten, por ejemplo, un campo magnético 1.5 teslas, mientras que hay otros equipos, por ejemplo, los de Luna, que emite 3 teslas, perdón. Y hay otros más potentes que emiten 5, 7 teslas. Esto va a depender del tipo de equipo, ¿verdad? Al que nos refiramos. Pero vamos a ver, hagamos una comparativa de qué tanto es intensidad el campo magnético del equipo de resonancia. Comparémoslo con el de la Tierra. ¿Cuántas veces creen ustedes que sería más potente el imán, por ejemplo, un equipo de 3 teslas comparado con el campo magnético de la Tierra? ¿Qué harían en ese caso? Vamos a ver. Ay, mejor, saltémonos eso mejor, porque no vamos a estar tiempo aquí que nos den una respuesta. Vaya, pasemos a lo siguiente, vaya. Vaya. O lo podemos dejar de tarea. ¿Qué les parece si lo dejamos de tarea? Tarea, vamos a ver. Tarea. ¿Cuántas veces es más potente el campo magnético? ¿Cuánto es más potente un campo magnético de 3 teslas de un equipo de resonancia? De un equipo de resonancia al campo magnético de la Tierra. Vaya, ¿qué les parece si lo dejamos de tarea? Tareas punto extra, vaya. Tareas punto extra, para recompensar a los que están aquí. Tarea puntos extra. Vaya, lo dejamos así. Vamos a esto. Si ustedes quieren ganar esos puntos extra, tienen que enviarlo hoy. Antes de medianoche. Al correo. Vamos a poner aquí. Listo. Vaya, si quieren esos puntos extra. ¿Listo? Check entonces, así estamos. Apúntenlo por favor para continuar. Lo voy a redactar en Word y en Sonora. Ahí, no, por escrito. Ojo, ojo, ojo. Aquí sí quiero ser claro, por favor, por escrito. Gracias por aclararme, porque sí, gracias por avisarme, porque es que tiene que ser por escrito. Escrito a mano. Porque es que, miren, yo no es que desconfíe de ustedes, la verdad es que desconfío de todo el mundo. Y créanme, o sea, por mala experiencia ya no acepto tareas a computadora, nada más los ensayos, eso sí los acepto a computadora. Pero créanme que por pura mala experiencia yo he dejado de aceptar tareas escritas a computadora. Créanme. O sea, no es por culpa de ustedes, es por culpa de otras personas que ya no están en la clase, perdón. Vamos a ver. ¿Lo puedo borrar ya? No sé si me autorizan a borrar esto. Sí, manuscrito es Sí, la tarea. escrita a mano, correcto, escrita a mano. Ok. Vamos a borrar esto, pues. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ahora hablemos de una cosa interesante. Fíjense que ese imán, no crean que es un imán como el que está pegado en su casa y que es más grandote, no. Es otro tipo de imán. Porque hay varios tipos de imanes, fíjense. Pero no es como, por ejemplo, que está pegado ahí en su casa, que es una semejante, que es una barrota.
o que es un pedazo de metal y que está pegado a la refri. No es así ese tipo de imán. Este tipo de imán de resonancia magnética es un conductor enrollado. Es un conductor enrollado. O sea, es un conductor que está enrollado como que si fuese un cable enrollado, fíjense. Aquí ustedes pueden ver ese conductor y está enrollado. Está enrollado. Está bien enrollado, está súper enrollado. Más o menos, para que tengan una idea, es algo así. Es algo así, fíjense muy bien. Es un conductor que está enrollado. Así, o sea, que está dando vueltas. Está dando vueltas, está dando vueltas, está dando vueltas, está dando vueltas. Es como, por ejemplo, una bobina. ¿Han visto ustedes lo que es una bobina? ¿Han visto lo que es una bobina? Sí. Vamos a ver, aquí se los pongo. Una bobina. Vaya. No sé si están viendo ahorita el navegador. Lo acabo de poner. Ah, perdón. ¿Ahorita? ¿Lo están viendo? Sí. Esto es más o menos, mire, esto es lo que es una bobina. Más o menos esto es lo que me refiero yo. Esto es una bobina, o sea, es un conductor enrolladito, así. Esto es básicamente, eso básicamente es lo que tiene dentro ese imán. O sea, eso es básicamente lo que tiene dentro el gantry. Tiene un conductor súper enrolladito, así. Solo que no crean que solo son este par de vueltas, porque aquí más o menos ¿cuántas vueltas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas más o menos tiene. Sino que es un imán, o sea, es una bobina más enrolladita, con más vueltas, pero más vueltas. Pero eso es básicamente una idea de lo que, para que tengan una idea de cómo es ese conductor enrolladito. Que está bien enrolladito, o sea, es un conductor bien enrolladito que está dando varias vueltas, así, en torno a este objeto, a este eje central. ¿Por qué hace eso? Hace eso por lo siguiente. Fíjense muy bien. Ese campo magnético se forma de la siguiente manera. Lo que pasa ahí es que viene y se le suministra corriente a la entrada del conductor. Viene el conductor y como está súper enrolladito, se le ingresa corriente al conductor y entonces esa corriente, recuerden que la corriente pasa por todo conductor. O sea, cuando ustedes escuchen la palabra conductor, asumen que ese material es bueno para pasar corriente. Entonces, ¿qué pasa? La corriente viene, pasa por ese conductor, viene a dar todas las vueltas, viene a dar todas las vueltas, 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 todas las vueltas y sale. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que cuando dio todo este montón de vueltas, dejó algo a su rastro, que es lo que conocemos como, que es el campo magnético. La razón por la cual se forma esto, lo llamamos inducción magnética, el fenómeno de inducción magnética. A este fenómeno le conocemos como inducción magnética y es la razón por la cual cuando pasas a corriente y empieza a dar vueltas por ese conductor, se forma el campo magnético. Y entonces el campo magnético es el que va a emitir el equipo y ese campo magnético va a pasar por todo el paciente, tal como ustedes están viendo ustedes aquí. Tenemos nuestro gantry y aquí va a ser el campo magnético que va a emitir ese equipo y que va a pasar en medio del paciente. Así es como se forma ese imán. Ese imán es diferente al que tienen ustedes en su casa o al que ustedes conocen más popularmente ahí, que es ese imán. Ahora, ¿por qué emite así el campo magnético? O sea, ¿por qué se forma así el campo magnético? Se forma porque es más intenso, porque el campo magnético cuando se forma de esta manera es más intenso. Fíjense muy bien. Así lo vamos a conocer. Perdón, me adelanté aquí. Aquí me adelanté. Vamos a poner aquí. Un campo magnético cuando se forma por corriente, puede llegar a ser más intenso que un campo magnético de un imán permanente. Estos imanes permanentes son los que ustedes tienen en sus casas. El tipo de imán que tenemos en nuestras casas. Entonces, fíjense muy bien, cuando el campo magnético se forma así por corriente, ese campo magnético es más intenso. ¿Por qué me interesa un campo magnético más intenso? Porque esto me va a ayudar después al tipo de imagen que voy a tener. Ya le voy a mostrar un ejemplo. Por favor, copien esto y me autorizan luego a borrar. Luego me autorizan a borrar todo esto, por favor.
¿Lo puedo borrar? Confirmamos. Ahí diga sí. Sí. Bueno, lo borro. Bueno, lo borro. Ya lo borré. Ahora, fíjense que esta inducción magnética, le voy a decir que es difícil de explicar qué origina esa inducción magnética, porque va a depender, bueno, es explicada por esta serie de ecuaciones. La ley de Gauss por el magnetismo, la ley de Ampère-Maxwell, la ley de Faraday-Lenz. Es explicada por estas ecuaciones de Maxwell, que es física muy avanzada. Física muy avanzada y que obviamente no la puedo utilizar para la clase, porque la clase es para ciencias de la salud, no para una clase, por ejemplo, de electrodinámica. No, obviamente que no, ¿verdad? Ay, perdón aquí, disculpen, no me había fijado en esto. Disculpen. Es que lo puse, perdón, disculpen, no me había fijado en ese. No es correcto que ponga este tipo de chistes aquí. Disculpen, es que lo copié. Disculpen, es que esto lo copié de una presentación que había hecho cuando era estudiante. Pero no lo quite, licenciado, no lo quite. No, es que No lo quite, hombre. es que hay gente susceptible, créanme, hay gente susceptible. Es normal, licenciado, hay que ser flexibles en esta vida. Es que mire, ¿qué tal si, por ejemplo, uno de ustedes tiene un papá que es abogado? ¿O qué tal si uno de ustedes quiere estudiar Derecho cuando salga de aquí? No, hombre. Ni modo, licenciado, en esta vida ya. Ni No, modo, pues, o sea, cómico nada más, un chiste. No, pero crean, hay gente que se siente lastimada, no créanme. Gente que se siente herida por todo. Pues. No, perdón, es que eso lo había puesto porque una presentación como esta la hice cuando era estudiante. Y obviamente cuando uno es estudiante, no le importan mucho estas cosas, pero uno cuando ya es docente, uno puede meterse en problemas legales por esto. Imagínense que este video lo ve un catedrático de la Facultad de Derecho. Ay, no, se va a sentir herido. Correcto, no, correcto. Está bueno el chiste, ingeniero. No, está bien, vaya, está bien. Entonces, el asunto es que eso es lo que esta inducción magnética, que es la que origina el campo magnético que emite el equipo de resonancia, es explicada por esta serie de ecuaciones que ustedes ven aquí. Es explicada por esta serie de ecuaciones. Nosotros no vamos a utilizar estas ecuaciones, obviamente, para la clase. Nada más para que tengamos una idea de cómo se origina todo esto. Lo que les voy a explicar ahora es lo siguiente. Les puedo resumir de manera conceptual qué significa todo esto. En resumidas cuentas, las ecuaciones de Maxwell nos explica un punto importante sobre el campo magnético generado por el equipo de resonancia, y es lo siguiente. Fíjense muy bien. Es lo siguiente. Y prestemos atención. Como les dije, lo que entra es corriente por el conductor. Esa corriente se pone a dar vueltecitas, se pone a dar vueltas y sale. El asunto es que esa corriente me va a indicar a mí qué tan intenso puede ser ese campo magnético. Si esa corriente aumenta, o sea, si la corriente que pasa por el conductor aumenta la intensidad del campo magnético. Fíjense muy bien. Si aumenta la corriente que pasa por el conductor enrollado, aumenta la intensidad del campo magnético. Es eso. O sea, si esa corriente aumenta la intensidad del campo magnético generado por el equipo. Pero si esa corriente disminuye, si esa corriente que pasa por el conductor enrollado disminuye, la intensidad del campo, disminuye la intensidad del campo magnético. Básicamente es eso. O sea que si esta corriente empieza a disminuir cuando pasa por el campo magnético, cuando pasa por el conductor, perdón, disminuye el campo magnético. ¿Por qué me interesa eso? Me interesa por lo siguiente. No sé si puedo continuar la siguiente presentación. ¿Ya le tomaron captura de pantalla? ¿O lo copiaron ahí? Sí. Miren muy bien. Pasa lo siguiente. El asunto es que mi intensidad del campo magnético me va a indicar también qué tipo de imagen puedo tener yo. O sea, me influye mucho esa intensidad del campo magnético. Créanme, influye mucho, pero mucho en el tipo de imagen que yo voy a obtener. Miren ustedes, vaya, aquí les doy 3 ejemplos. Miren la imagen de una resonancia de cerebro que yo tengo a 1.5 teslas. Miren la imagen de una resonancia de cerebro que yo tengo a 3 teslas. Y miren la imagen de cerebro que tengo a 7 teslas. ¿Ustedes creen que hay una correlación ahí del campo magnético con la calidad de imagen?
Sí, tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Y el Sí. asunto es ese. El asunto es ese, que si ese campo magnético disminuye, disminuye mi calidad de imagen. Y ahí yo ya tengo que cuidarme mucho. Si la intensidad del campo magnético disminuye mi calidad de imagen. Y entonces, ok, ¿y qué acabo de ver yo que me puede disminuir la intensidad del campo magnético? La corriente que pasa por ahí. Entonces, si disminuye, básicamente es esto, si disminuye la corriente que pasa por el conductor, disminuye la calidad de imagen. Disminuye mi calidad de imagen. Básicamente es eso. Ok, ¿qué pasa? Fíjense que cuando pasa la corriente por ese conductor, pasa esto. Cuando pasa la corriente por este conductor, quiero ver cuánto tiempo nos queda. Uy, solo nos queda 1 minuto. No, perdón. Le llega este tema, ¿va? ¿Ah? ¿Le gusta ese tema, va? A mí me gusta explicar. Me gusta explicar cualquier cosa. Me gusta explicar, créanme. No, es que me gusta explicar. Me gusta explicar cualquier cosa. Disculpe. ¿Qué es hora? ¿Lo dejamos hasta aquí? Sí, yo paso lista, es que entre tarde. Sí. Está bien, vamos a anotar, vamos a ver, vamos a anotar. Dejemos hasta aquí. Nos vemos el lunes. Sí, pero ya es hora. También entré tarde, ingeniero, disculpe, pues que tenía mala conexión de internet. Está bien. ¿Quiénes entraron tarde? Vamos ahorita. Vamos a ver, ¿quiénes entraron tarde? Josué. Josué entró tarde. Vamos a apuntarlo aquí. Josué. ¿Quién más? Yo, Alicia. Alicia. ¿Cómo? Sí. Alicia, ok. Josué. Melanie. ¿Quién? Sí, yo, Josué. Listo. Melanie. Stephanie. Melanie. Melanie. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más entró tarde? Marcela, ¿se encuentra aquí? Fanny. Desmi. Brian, Bianca. No. Listo, está bien. Ya las anoté aquí. Ya las anoté aquí. Ahí quedamos entonces. Entonces, listo. Nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana a todos. Listo, buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches.